Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti que eres el único digno de recibirla. Gracias, Señor, porque otra vez nos permites estar en este momento, predicando, Señor, leyendo, escuchando tu palabra. Gracias por tanta misericordia que has reunido sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, pues de nueva cuenta ya estamos aquí. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, y escrito está: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí nos hace saber el Señor de los ejércitos cómo es el galardón para todos los que, en genuino arrepentimiento, han cambiado su conducta hacia el prójimo para bien, dando testimonio que servimos a Dios, gloriándonos en Cristo Jesús por su Espíritu que mora en nosotros, llevándonos a lo que escrito está. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:8. Así que la bienaventuranza está al alcance de todos. Ok, bueno, genuino arrepentimiento. La gran diferencia del arrepentimiento con el remordimiento es que el arrepentimiento nos hace un cambio de mente, nos hace cambiar la manera de ser de cada uno de nosotros, y el remordimiento solamente nos duele, pero continuamos con la actitud pecaminosa que siempre hemos tenido. Hoy vamos a comenzar con un nuevo libro, el libro del profeta Ezequiel, Yezhaquiel, que se pronuncia en hebreo. Este es un profeta que le tocó una de las dar la profecía en una de las etapas más oscuras, por así decirlo, de la ciudad de Judá, porque a él le tocó profetizar precisamente durante casi todo el exilio babilónico, cuando Babilonia los raptó y se los llevó a su tierra. Él poco antes, en una de las últimas incursiones de Babilonia, fue cuando se llevaron a Ezequiel ya deportado, y ahí a él le tocó dar las profecías que le mandaba el Señor. Él está a la par de Jeremías en cuanto al ministerio profético, pero mientras que Jeremías, como lo leímos en el libro que escribió Baruch, vemos que Jeremías fue más un mensaje de juicio, de disciplina, de castigo hacia el pueblo de Israel, aunque los llamaba al arrepentimiento. La profecía de Ezequiel, la gran diferencia es que él da un mensaje de restauración a todo el pueblo judío en ese momento. Él da un mensaje de restauración a todos los que habían sido deportados a Babilonia, enseñándoles que el Señor era misericordioso. Ezequiel es uno de los libros del Antiguo Testamento que también más habla del Espíritu Santo de Dios. También el libro de Ezequiel nos da un vislumbre de cómo es el trono de Dios, de inmediato nos los da. Y en sus últimos capítulos, el libro de Ezequiel da una nueva descripción del templo que sería erigido para Dios. La gran diferencia que este tercer templo era donde el mismo Dios le cambia el nombre a la ciudad en donde fue erigido ese templo, porque si bien recuerdo, le pone el nombre de Jehová Sama, con Z. Y además el Señor dice que ahí sería donde posarían las plantas de sus pies. Ese templo es muy importante, aunque fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Sin embargo, es el templo que se tiene que volver a erigir para cumplir una de las grandes profecías. Todas las profecías son grandes, pero una de las más claras profecías que puede tener la Biblia, este tercer templo. Bueno, más o menos el año de escritura debe de haber sido por ahí en el 592 antes de Cristo. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el capítulo número 1 del libro de Ezequiel, y escrito está: la visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano del Señor, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus propios pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido.
Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduvieran. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. ¡Wow! Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¡Wow! Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, hacia donde el espíritu les movía que anduvieran, andaban. Hacia donde los movía el espíritu que anduvieran, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión, a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Capítulo 2 del libro de Ezequiel, escrito está: y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Dios el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escuchan, ¿por qué son una casa rebelde? Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos, y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Bueno, con eso terminamos la lectura de los 2 capítulos del libro de Ezequiel, y esto es algo impresionante. Miren, por mucha imaginación que podamos tener nosotros como hombres finitos, como hombres falibles, en realidad no podemos imaginarnos cómo fue la presencia de Dios en la visión que tuvo Ezequiel.
Personalmente, yo no puedo imaginarme ni siquiera los cuatro seres vivientes, que no es la única vez que aparecen, porque también vamos a ver que aparecen en el libro de Apocalipsis. De hecho, estos cuatro seres vivientes deben de ser algún tipo de potencia muy, muy, muy poderosa, como para estar, pienso yo, no es que lo haya, no es que lo diga la Biblia, quiero ser muy claro en ese sentido, no es que lo diga la Biblia, pero pienso yo que aparecen aquí en el trono de Dios y vuelven a aparecer en Apocalipsis también en el trono de Dios. Quiero creer que esos cuatro seres vivientes que son descritos de una manera, que la verdad si los tuviéramos enfrente saldríamos corriendo. Imagínense un ser con cuatro caras, con cuatro alas, con pies como de borrego, con color como del bronce pulido, eh, no, ojos por todos lados, híjole, yo creo que sí saldría corriendo de verlos de miedo, ¿no? Deben de infundir mucho miedo. Y además, para estar resguardando el trono de Dios, digo, no deben de ser cualquier cosa. Digo, por pura lógica, sabemos que solamente los mejores guardias o los mejores guerreros están en la presencia de los reyes, de los gobernantes, ¿no? Y aquí si estos cuatro seres vivientes están resguardando el trono de Dios, quién sabe qué tanto poder tenga cada uno de ellos, ¿no? Pero lo interesante es, como les decía, nos da una descripción prácticamente muy detallada Ezequiel de lo que vio, y sin embargo, bueno, por lo menos hablo por mí, mi mente no puede imaginar cómo es realmente, a pesar de que nos está dando una descripción muy vívida Ezequiel, y por ahí ha habido artistas, pintores, que han tratado de plasmar el trono de Dios. Tan solo el hecho cuando menciona una rueda dentro de otra rueda, no dice de engranaje, una rueda dentro de una rueda, y que siempre iban mirando hacia el frente, que cuando ellos, los cuatro seres vivientes subían, las ruedas subían, el trono, la mano que salió para darle el rollo del libro a Ezequiel para que lo comiera. Híjole, de verdad, es algo que cuando estemos nosotros en la presencia de Dios, pues lo vamos a atestiguar, ¿no? Lo vamos a ver de qué hablaba Ezequiel. A lo mejor yo estoy diciendo que nos daría miedo, y a lo mejor es algo verdaderamente hermoso lo que vamos a ver. No, de hecho todo lo que hay en el cielo es hermoso y perfecto. Entonces ahí nos vamos a dar verdaderamente cuenta cómo es el trono de Dios. Digo, ya sabremos cuando el Señor nos mande a llamar, enteraremos no solo de sino de todos los misterios que hay, ¿no? Y aquí también me sorprende cómo a Ezequiel en el capítulo 2, donde dice, ponte en pie y hablaré contigo, y luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Es el que hace que tengamos comunión con Dios. Si ustedes recuerdan su vida antes de Cristo, pues pensábamos que teníamos comunión con Dios, algunos por medio de rituales, por medio de costumbres, por medio de cosas que ni entendíamos. Pensábamos, o que un hombre podía tener comunión con Dios, porque solo a él le hacía caso. Y cuando vamos dándonos cuenta de la palabra de verdad, cómo es que tenemos comunión con Dios en todo tiempo, es ahí cuando sabemos verdaderamente que el Espíritu Santo mora en nosotros, y es cuando ya no dice la palabra que con nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles ante Dios para que se entere de lo que nosotros anhelamos. Eso, híjole, de verdad, cómo nos causa así... ¿cómo decirlo? Nos quedamos estupefactos ante todos los misterios de Dios que hay. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a empezar con el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y escrito está: la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe,
Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow! El famoso capítulo de los héroes de la fe. Y empezamos viendo desde Abel, vemos a Enoc, vemos a vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos a Sara, todos ellos hombres de fe. Dice de Abel que ofreció mejores sacrificios por fe. Ajá, dice ¿cómo se llama? De Enoc. Híjole, estoy leyendo un libro llamado 12 héroes inconcebibles de John MacArthur, y que trata un capítulo entero de Enoc, y aunque solamente 3 veces se menciona Enoc en la palabra de Dios, su vida tuvo que haber sido una vida ejemplar de fe y obediencia al Señor. Tan es así que fue traspuesto vivo, como lo fue Elías, ¿no? La fe de Enoc es algo verdaderamente increíble, conocer que haya habido una persona así, ¿no? Una persona que durante sus 365 años anduvo perfecto, conforme a las órdenes de Dios, y todavía no había ley, ¿eh? Hay que ser muy claros que en el tiempo de Enoc todavía no había ley, que él se complacía en servir a Dios de manera correcta. ¿Por qué? Porque tenía la ley escrita en su pensamiento y en su corazón. Vemos la fe de Abraham, que simple y sencillamente porque Dios le dio una orden que se fuera de la tierra de su parentela, de Ur de los Caldeos, a la tierra prometida que le iba a dar. Abraham se fue, híjole, y ya cuando leímos en Génesis la vida de Abraham, que estuvo a punto de sacrificar a su único hijo, que hizo tantas cosas, hizo un pacto con el Señor, o sea, él es ¿cómo decirlo? Una de las 2 partes del pacto que después se extendió a todos los hijos de Dios, a todo el pueblo judío, pero por pura fe. ¿Y qué es la fe? Muy bien nos los dice aquí el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Miren, y otra vez vuelvo al ejemplo de la salvación, porque nos tiene que quedar muy claro que la salvación no se puede perder. Si a mí me preguntan, ¿vas a ser salvo? Claro que sí, por supuesto. Yo ya soy salvo por Jesucristo, por el sacrificio de Cristo y por la gracia de Dios. Y es la certeza que yo tengo de vivir la vida eterna. Ajá, eso es fe. Certeza de que yo voy a estar en la vida eterna con mi Señor y Salvador y con mi Dios Padre Todopoderoso. Eso es la certeza de lo que yo espero, es la esperanza por la cual vivo, el saber que voy a estar en la presencia de mi Señor cuando me llamen a rendir cuentas ante el trono blanco y me otorguen la corona que me corresponda según las obras que haya hecho. No porque por las obras me hubiera salvado, sino que me salvé porque Dios así lo dispuso. Esa es la certeza que yo tengo. La convicción de lo que no se ve. ¿Alguno de nosotros ha visto a Dios?
ninguno de nosotros ha visto a Dios. Dios sí se puede presentar ante nosotros, pero nosotros no nos podemos presentar a Dios porque ni siquiera un protón, un electrón, un neutrón, un neutrino quedaría de nosotros, porque todo sería desaparecido, no toda nuestra ciencia, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu quedaría desaparecido a consecuencia del pecado que cargamos. Sin embargo, aunque yo no he visto a Dios jamás, tengo la convicción de que existe el Señor, de que obra en mi vida, de que me acompaña a todos los lados a donde voy. Tengo la convicción de que Él es el creador de todo, de que Él creó el universo tan solo con su palabra. No hizo movimientos, no le puso gotitas de sal, nada. Por su pura palabra, Dios creó todas las cosas. ¿Quién es el que hizo puras cosas con su palabra? Nuestro Señor Jesús. Otra muestra de que Él es Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo fueron a buscar los siervos del centurión, de que uno de los siervos del centurión estaba enfermo, solamente con la palabra a distancia el Señor Jesucristo lo sanó. ¿Qué otra prueba necesitamos de que Jesucristo es Dios? ¿No? Digo, para aquellas personas que no quieren leer ni escuchar la verdadera palabra de Dios, pues allá ellos que se condenen y por su propia boca serán juzgados. Pero nosotros tenemos la convicción de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es nuestro Salvador, de que Dios existe, de que Dios es el creador de todo, de que Dios está en control de todo, de que Dios es el que dispone, de que Dios es que conforme a su soberanía hace, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, de que Dios es amor, pero también de que Dios disciplina a aquellos que los aman. Disciplina a aquellos a los que ama, de que Dios es fuego consumidor, de que va a venir el día del Señor a tomar venganza contra todos aquellos que les han volteado la espalda. Yo no tengo ninguna duda acerca de la existencia de mi Dios Padre Todopoderoso, porque sé que está ahí, sé que me ve, esté donde yo esté, Él está conmigo y que me acompaña en todo lugar. Eso es fe, y hay quienes tienen un grado, ¿cómo decirlo?, que tienen una fe más grande. Yo puedo decir que mi fe es muy poca, mi fe es pobre. ¿Por qué? Porque yo tengo que investigar todo lo que dice la palabra de Dios para corroborarlo. Y no me queda ninguna duda, no tengo ningún atisbo de duda de que todo lo que dice la palabra de Dios es cierto. ¿Por qué? Porque todo lo he investigado, todo lo he analizado. Digo, todo lo poco que he estudiado, no que versículo por versículo, pero por lo menos aquellas cosas en las que tenía conflictos, en las que tenía dudas, las he investigado y sé que son ciertas, yo no tengo ninguna duda de eso. Entonces cada uno de nosotros, cuando dice que de verdad quiere estar en la presencia de Dios, tiene que tener la convicción de que existe Dios, de que Él es el creador de todo y que nada nos puede mover de esa fe, nada, absolutamente nada. Habrá quienes tan solo con leer la Biblia saben que Dios es, que tienen la certeza y la convicción. Habrá quienes les cueste trabajo y por eso se dedican a investigar. Sin embargo, terminamos rendidos a los pies del Señor. Eso es lo que significa la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo nunca he visto a Dios, pero no tengo ninguna duda de que Él existe. A mí me sorprenden luego personas que me preguntan que cómo es posible que crean Dios y ellos creen en ovnis, en horóscopos y todo eso, ¿no? Una vez uno de esos tipos me preguntó que qué signo era y yo le dije que era dinosaurio, ¿no? Y él me dijo, pues ese signo no existe. Le digo, tampoco los otros. Entonces es una verdadera, a veces, y además déjenme decirle una cosa, todo el mundo tiene fe porque la palabra fe significa creer. Entonces hay quienes tienen fe en la ciencia, hay quienes tienen fe en los hombres, hay quienes tienen fe en los hechos. Ya vemos quien tenemos fe en Dios y una fe inamovible. Ya nosotros tribulaciones, ni sufrimientos, ni temblores, ni terrores, nada nos mueve de la presencia de Dios porque sabemos a quién acudir en cualquier situación en la que estemos. Así sea buena o sea mala, nosotros sabemos a quién acudir. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es. Entonces, esa es la manera en la que se demuestra que nosotros tenemos fe. Una fe inamovible y una confianza y dependencia total en nuestro Dios Padre Salvador y en nuestro gran Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. Y además no solamente eso, sino defenderla cuando sea atacada por gentes tontas e ignorantes. Bendito Señor,
Gracias, sabemos que tú eres el creador de todo, que tú sostienes el universo, que tú lo sustentas, que por medio de tu palabra todo fue creado, Señor. Tú diste la orden y se hizo. Por eso ninguno de nosotros podemos resistirnos a tu llamado. Y aun y cuando digamos que no queremos nada contigo, tú nos utilizas para tu propósito, Señor. Jamás ninguno, nadie en el mundo ha escapado de tu propósito, ha escapado de tu voluntad, Señor. Consciente o inconscientemente la estamos haciendo, porque tú así eres, Señor. Tú eres bueno y todo absolutamente lo utilizas para la gloria de tu reino. Gracias, Señor, por habernos elegido, porque sabemos que estamos contigo en tu presencia, morando contigo en ese trono celestial que tienes, morando en esa ciudad que tienes preparada para nosotros. Gracias, Señor, por este sublime amor que has demostrado en estos indignos servidores tuyos, señores. No somos más que siervos inútiles tratando de hacer lo correcto delante de tus ojos, pero cada día luchamos, cada día nos levantamos con renovados fríos y fuerzas, confiando en que haremos lo correcto, en que nos sujetaremos a tus mandatos y leyes y que seguiremos siempre adelante, Señor, siempre con tu presencia, porque tú eres el Señor de los ejércitos que va en nosotros. Gracias por todas las bendiciones del día de hoy, Señor, y por derramar tu amor sobre nuestros hogares y sobre nuestros seres queridos. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y el poder, el amor, la abundancia, la provisión de nuestro Señor Jesucristo esté en su casa el día de hoy y siempre, y que mañana nos levante con renovados fríos para compartir su evangelio. Que Dios lo bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.